Capítulo 291. Ben-Ami era un desastre borroso y sangriento en la profunda zanja. No hubo más señales de vida del genio número 1 de la escuela Ling-Yun, Du Guo-Yun. Ni siquiera quedaba un cadáver o huesos, la palma de Chu Fen lo aplastó en una hamburguesa de carne. En ese instante, todos estaban completamente callados. No solo las personas de la escuela Ling-Yun. Incluso los forasteros estaban asustados por esa escena cuando comenzaron a mirar a Du Guo-Yun, que estaba en la profunda zanja sin expresión y en sus miradas, las expresiones de conmoción y miedo surgieron. En ese instante, Yan Yangtian estaba parado en el alto escenario mientras miraba la futura esperanza de su escuela Ling-Yun convertirse en un charco de sangre. Su cuerpo temblaba y un estallido de furia indescriptible comenzó a crecer en su interior. Chu Fen, te mataré. De repente, alguien gritó en voz alta y después de eso, todo tipo de maldiciones enfurecidas y amenazas de muerte explotaron. Los ancianos y discípulos de la escuela Ling-Yun se apresuraron a atacar a Chu Fen. La atmósfera que estaban emitiendo mostró que querían quitarle la vida. ¿Quiere matarme? ¿Están calificados? Mientras miraba a la multitud que tenía la sed de sangre llenando sus rostros, Chu Fen no tenía miedo en lo más mínimo. Agitó su gran manga y una capa de poder profundo dominante se extendió con él como el centro y barrió en todas direcciones. Todos ellos eran como espantapájaros, ya que fueron volados. Ni siquiera fueron capaces de tomar uno de los ataques de Chu Fen. Mocoso arrogante. Hoy, debes pagar el precio de tus acciones. Justo en ese momento, 12 figuras se lanzaron desde el alto escenario. Se pararon en direcciones diferentes y rodearon a Chu Fen en un círculo. Esas personas fueron los 12 protectores de la escuela Ling-Yun. Los expertos en el pico del 9º nivel del reino profundo. HMM. Al mismo tiempo, una capa de formación espiritual de color gris también se condensó y envolvió a Chu Fen así como a los 12 protectores. Era el espiritista mundial de la escuela Ling-Yun. Chu Fen, deteniéndose cuando fue apropiado fue la forma en que se acordó. ¿Por qué necesita matar? Yan Yangtian habló. En ese momento, sus dos ojos estaban rojos como la sangre y hasta su voz temblaba un poco. Todos pudieron ver que el director de la escuela Ling-Yun estaba realmente furioso. Estaba soportando por la fuerza aguantando sus impulsos de matar a Chu Fen. En realidad, no quería matar. Yo quería parar cuando era apropiado. Pero no pude hacer nada por los gritos de tu escuela Ling-Yun. Algo sobre que Du Guo-Yun es incomparable, indestructible, invencible. Entonces, me te enseño un poco más de potencia. Pero quien hubiera pensado que ni siquiera podía tomar uno de mis ataques y fue asesinado con una palma. Director Yan, realmente no puedes culparme por este asunto. En realidad, las personas en su escuela de Ling-Yun son responsables de la muerte de Du Guo-Yun. Si no gritaran tan salvajemente, no pensaría de manera equivocada que era realmente fuerte y no lo habría matado accidentalmente. Al enfrentar el interrogatorio de Yan Yangtian, Chu Fen se encogió de hombros y la inocencia quedó escrita en todas partes de su cara. Maldito Chu Fen. Matas a alguien y aún cargas la culpa en la cabeza de mi escuela de Ling-Yun. Hoy, no me importa quién tengas detrás de ti como apoyo. Me llevaré tu vida. Finalmente, Yan Yangtian no pudo controlar la furia en su corazón y miró hacia el cielo y rugió. En ese instante, su aura del reino celestial se emanó y el poder único envolvió la tierra. Toda la plaza temblaba violentamente, mientras que los vientos furiosos y fieros sacudían a todos hasta el punto de que rodaban y trepaban por el suelo ya que les resultaba difícil mantenerse en pie. Es demasiado aterrador. Este es el poder del reino celestial. Yan Yangtian realmente entró en el reino celestial. Él está muerto. Chu Fen está muerto. Nadie puede salvarlo. Incluso si tiene un poder de batalla que desafía el sentido común, incluso si ya es invencible dentro del reino profundo, como se enfrenta a un experto en el reino celestial, no puede escapar, no importa cuánto más fuerte se ponga. En ese instante, la gente gritaba interminablemente sorprendida y se asustaron por la fuerza mostrada de Yan Yangtian. En realidad, incluso Chu Fen frunció el ceño y murmuró para sí mismo. Así que este es el poder del reino celestial. De hecho, es muy fuerte. Esto y el reino profundo son completamente diferentes. Por supuesto, el reino celestial es fuerte. Eres capaz de derrotar a aquellos en el ámbito profundo mientras estás en el reino origen, pero no puedo verte ser capaz de derrotar al reino celestial mientras estás en el profundo. A menos que estés en el 9º nivel del reino profundo, incluso si tu poder de batalla asciende a los cielos, sería muy difícil para ti luchar contra el reino celestial, ya que ese es el reino que está más cerca del reino del Lord Marcial. Son personas que captan el poder del cielo. Al mismo tiempo, Ella también recordó gravemente. Todos retroceden. Mataré personalmente a Chu Fen y vengaré a Ouyun.
Las ropas de Yan Yangtian revoloteaban y su largo cabello se sacudía locamente. La sed de sangre que ascendía a los cielos se emitía desde su propio cuerpo. Gobernaba esa tierra y frente a su poder, Chu Feng casi no tenía forma de escapar. Después de que Yan Yangtian habló, el espiritista mundial de capa gris disolvió rápidamente su formación espiritual y los 12 protectores también retrocedieron rápidamente al escenario alto porque sabían que Yan Yangtian estaba realmente furioso. En esas circunstancias, debían mantenerse alejados de Chu Feng y tenían mucho miedo de ser arrastrados. Ya que antes habían visto el poder del reino celestial de Yan Yangtian, sabían claramente que terrorífico poder de destrucción tendría un ataque casual de un experto en el reino celestial. Me gustaría ver quién se atreve a intentar tocar a Chu Feng hoy. Pero justo en ese momento, otro grito explosivo resonó. Esa voz era extremadamente fuerte y clara, como si el trueno explotara en el cielo. Causó que muchos rostros de expertos en cultivos marciales cambiaran y sus oídos zumbaran. Las personas con cultivos más débiles escupieron directamente sangre del choque causado por ese bramido enojado y se desmayaron. Al mismo tiempo, una ola de presión ilimitada descendió del cielo, como si una cadena montañosa invisible estuviera presionando hacia abajo. A medida que esa presión horrible descendió, una figura envejecida también apareció en el cielo. Llevaba un cuerpo de armadura dorada y se veía exactamente como un dios de batalla. Lentamente descendió del cielo y al final, mientras innumerables miradas se fijaban en él, aterrizó junto a Chu Feng. Esa persona era su hermano mayor jurado, el jefe del clan Qi en la mansión del príncipe Qilin, Qi Fengyan. Cielos, es Qi Fengyan. ¿Qué pasa con su aura? ¿Cómo descendió del cielo? Esto significa que también ha entrado en el reino celestial y que también es un experto en el cielo. La aparición de Qi Fengyan superó las expectativas de todos. La fuerza que mostró incluso los sorprendió. Era un sentimiento apremiante que no era inferior a Yan Yangtian, lo que significaba que el anciano tenía una cultivación que no era inferior. Qi Fengyan, ¿tú también entraste al reino celestial? En realidad, no solo los espectadores, incluso Yan Yangtian estaba aturdido por la fuerza de Qi Fengyan. Por lo que sabía, dentro de las fronteras de la actual provincia de Sura, solo había un experto en el reino celestial, el señor de la mansión del príncipe Qilin. Yan Yangtian rompió hace un año, por lo que podría decirse que fue el segundo experto. Sin embargo, en este momento apareció un tercer experto en el reino celestial. Significó que destruyó el equilibrio en la provincia de Sura y lo obligó a tratarlo seriamente. En cuanto a Qi Fengyan, no le prestó ninguna atención a Yan Yangtian. Él solo puso su mano sobre el hombro de Chu Feng y le preguntó, «Mi hermano, ¿estás bien, verdad?» «Hermano mayor, estoy bien. Finalmente sé por qué me enviaste un mensaje mental y me dijiste que matara a Duo Yun. Así que también estás en el reino celestial». Comparado con los observadores, después de que Chu Feng viera la cultivación de Qi Fengyan, se mostró inesperadamente feliz y estaba extremadamente emocionado. La razón por la que me fui por unos días no fue otra que entrar en este enorme reino. Pero debo decir que este sentimiento es bastante agradable. Qi Fengyan se rió entre dientes y luego de eso, dirigió su mirada hacia Yan Yangtian y gritó en voz alta, «Director Yan. Permití que Chu Feng matara a Duo Yun. Si tienes algo, ven a verme». Capítulo 292, Sanación Li Sanqing. Después de que Qi Fengyan habló, fue un trueno en un cielo despejado y atemorizó a todos. En cuanto a Yan Yangtian, estaba tan enojado que su furia no se pudo extinguir. Todo su cuerpo temblaba de rabia cuando señaló a Qi Fengyan y bramó. «Qi Fengyan, ¿por qué alentaste a Chu Feng a matar al discípulo de mi escuela? Como persona de la mansión del príncipe Qilin, ¿crees que puedes menospreciar las leyes de la dinastía y pisotear la vida humana?» HMPH. Yan Yangtian, el Duo Yun de tu escuela de Lingyun no tenía ningún respeto por sus mayores en su mirada y estaba incluso fuera de control. De hecho, le había quitado los brazos a Li Sanqing frente a tantos directores de escuela y humilló a un alumno de último año. Incluso si un discípulo como él tiene un poco de talento, cuando crees que en el futuro, ciertamente no hará ninguna bondad. Por el contrario, solo realizaría maldades y dado que dejarlo con vida es perjudicial, ¿por qué no eliminarlo, verdad? Le dije a Chu Feng que hiciera eso por el bien de su escuela Lingyun. O si tu escuela Lingyun fuera administrada por él en el futuro, sin duda habría bajado por un camino sin retorno y se habría convertido en una escuela demoníaca. Yan Yangtian, no hay necesidad de agradecerme. Como jefe de la mansión del príncipe Qilin, ayudar a los ciudadanos a eliminar el daño es mi responsabilidad. Vamos a vernos otro día. Qi Fengyan primero señaló con satisfacción y reprendió a Yan Yangtian mientras su saliva voló directamente por el aire, luego, con una sonrisa, agarró los hombros de Chu Feng, saltó y caminó en el aire. Desapareció de la línea de visión de la multitud así como así.
Solo dejaron a un grupo de directores de escuela estupefactos, ancianos, discípulos, así como a Ian Yangtian, que tenía una cara enfurecida pero que no podía hacer absolutamente nada. Kifendian caminó en el aire y su velocidad fue extremadamente rápida. Con un parpadeo, él y Chu Fen abandonaron el rango de la escuela Lingyun. Eso causó que la lengua de Chu Fen se formara en un nudo porque esa velocidad no era alcanzable con la técnica Imperio Celestial que él captó. También significaba que incluso si Chu Fen tenía la técnica Imperio Celestial, incluso si podía resistir el aire para caminar, si se enfrentaba a verdaderos expertos en el cielo, su velocidad actual era aún inferior y ni siquiera tenía la oportunidad de escapar. Después de que Kifendian trajera a Chu Fen fuera de la escuela Lingyun, se detuvo en el pueblo en una montaña. Había simples residencias de granjeros. Unas casas rudimentarias con un patio rodeado de vallas. Dentro del patio, había un grupo de gallinas y gansos, ahora estaban chillando salvajemente. Fuera del patio, había docenas de ciudadanos que levantaban la cabeza para mirar. Ellos ensancharon sus ojos, ampliaron su boca y tenían rostros llenos de asombro, porque en ese instante, ellos estaban viendo dos figuras que descendían del cielo. Eso aterrorizó por completo a los ciudadanos de las aldeas de montaña que nunca antes habían tocado el cultivo marcial. Algunas personas incluso pensaban que los dioses descendían del cielo y uno tras otro, se arrodillaban en el suelo y comenzaban a orar hacia el cielo. Las dos personas que bajaron del cielo fueron naturalmente Kifendian y Chu Fen. Después de aterrizar, Kifendian no prestó atención a los ciudadanos. Trajo a Chu Fen directamente a la casa tosca, y dentro, Chu Fen vio dos figuras conocidas. Uno de ellos fue Li Sanqing. Tenía una cara mortalmente pálida y labios que se estaban volviendo morados. Estaba acostado en la cama de madera mientras estaba en coma. Al lado de la cama sobre la que estaba acostado Li Sanqing, la directora de la escuela doncella de Jade estaba ocupada con una cabeza llena de sudor. Estaba cosiendo los brazos rotos de Li Sanqing con hierbas medicinales. Señor Qi, has vuelto. Que Bu Guoyun era demasiado despreciable. Cuando él rompió los brazos de Sanqing, usó su poder profundo para pinchar y destruir sus meridianos y músculos. Con las técnicas médicas actuales que aprendo, no tengo forma de curar sus brazos. Después de ver a Kifendian, la directora de la escuela doncella de Jade rápidamente salió corriendo. No tengas miedo. Aquí tenemos un espiritista mundial. Kifendian dijo sin prisa y sonrió levemente, luego dirigió su mirada hacia Chu Fen a su lado. Él tampoco se demoró ya que rápidamente fue a examinar la situación actual de los brazos de Li Sanqing. Al ver a Chu Fen jugueteando con los brazos de Li Sanqing como si supiera lo que estaba haciendo, la directora de la escuela doncella de Jade frunció el ceño, miró preocupada a Kifendian y preguntó en voz baja. Señor Qi. Los músculos y meridianos del director Li en ambos brazos han sido destruidos. Ya no son brazos completos sino un par irrecuperable. Aunque los métodos de los espiritistas mundiales son especiales, me temo que todavía no se pueden curar. Y aún necesitamos encontrar a una persona con técnicas médicas más destacadas para que puedan pensar en algunos métodos. Mientras se enfrentaba con las dudas de la directora de la escuela doncella de Jade, Kifendian solo sonrió débilmente y dijo, nuestro espiritista mundial no es ordinario. Al mismo tiempo, un deslumbrante resplandor floreció desde la dirección de Chu Fen y Li Sanqing. Esa escena causó que la directora se sorprendiera mientras miraba apresuradamente. Aunque no esperaba mucho cuando volteó, incluso ella, que tenía bastante experiencia, estaba asustada. Porque en ese mismo instante, en ambos brazos de Li Sanqing, apareció una mini formación. Fluía y giraba con símbolos mientras emitía una débil luz de color gris. Cuando la luz los envolvió, los símbolos siguieron entrando y saliendo de ambos brazos de Li Sanqing mientras emitían su poder único. Mientras los símbolos se movían, los músculos y meridianos desgarrados de Li Sanqing se recuperaban. Al mismo tiempo que se estaban recuperando ya se volvieron a conectar con los meridianos originales. Este sentimiento, ¿es posible que Chu Fen sea un espiritista mundial de capa gris? En ese instante, la directora abrió la boca con asombro. Señor capa gris. ¿Has oído hablar de él? Kifendian sonrió. ¿Qué? Eso significa que el señor capa gris es Chu Fen. Después de escuchar a Kifendian decir eso, se ensanchó otro círculo en la boca ya ensanchada de la directora de la escuela doncella de Jade. Kifendian solo se rió al oír la pregunta y no respondió. De acuerdo, mientras el director pueda descansar pacíficamente durante unos días, debería recuperarse por completo. Justo en ese momento, Chu Fen se puso de pie y miró a Li Sanqing. Sus brazos desgarrados ya estaban completamente intactos y Chu Fen también cosió la manga de la túnica rasgada con técnicas de formación espiritual. Incluso eliminó las manchas de sangre.
Waya. Chufen, eres demasiado increíble. En ese instante, la directora de la escuela doncella de Jade estaba incomparablemente extática. En su rostro, que ya era hermoso, ella estaba sonriendo en ese momento como una pequeña flor. Se pudo ver que realmente tenía algunos sentimientos fuertes y especiales hacia Lee Sang-kin. ¿Eso es increíble? Hay algo más que es aún más sorprendente. Kifendian sonrió extrañamente. ¿Qué otra cosa? La directora de la escuela doncella de Jade abrió sus ojos mientras preguntaba con curiosidad y de cerca. Sin prisa. Lo sabrás muy pronto. No solo tú, la gente en toda la provincia de Asura lo sabrá. Kifendian se rió entre dientes y realmente había despertado cierto suspenso. Después de escuchar esas palabras, la directora, que ya sentía curiosidad, se hizo aún más curiosa. Pero debido al estado y la fuerza de Kifendian, no era bueno para ella preguntar nada más. Ella solo podía esperar la rápida llegada de las noticias. Ese pueblo fue comprado por Kifendian. Por la única razón de que Lee Sang-kin se estaba recuperando allí, cada aldeano en la aldea de la montaña pobre y deprimido obtuvo una enorme suma inimaginable. Además, como muestra de gratitud, después de saber claramente que Kifendian ya había recompensado a los aldeanos, Chufen aún les dio mucho oro porque para él cosas como el dinero eran solo materiales mundanos. Solo los medicamentos profundos le fueron útiles. Mientras se enfrentaban la súbita riqueza explosiva, los aldeanos que originalmente pensaban que Chufen y los demás eran dioses tomaron todas las cosas buenas de la aldea para tratarlos respetuosamente. Pollo, pato, ganso, cerdo, caballo, cabra, las cosas que eran comestibles se hicieron deliciosamente con todo tipo de métodos. Después de Chufen y los otros que se acostumbraron a comer exquisiteces comieron esa fiesta perfecta en la aldea de la montaña, tenía que decirse que era un estilo bastante especial y que era bastante interesante. Después de la cena, Chufen y Kifendian pasearon en el aire. Esta vez, Kifendian no caminó en el aire mientras sostenía a Chufen. Él usó la técnica Imperio Celestial y caminó hacia el horizonte morado. Capítulo 293, conmocionando a la provincia sur. Esta técnica Imperio Celestial, el sabio del Imperio Celestial de hecho inventó una cosa bastante sobresaliente. Mientras miraba a Chufen que caminaba en el aire como si estuviera sobre un terreno plano, Kifendian asintió con la cabeza en admiración. La técnica para resistir el aire para caminar. Incluso el que entró en el reino celestial no tenía forma de crearlo, sin embargo, el sabio del Imperio Celestial, con el cultivo del reino profundo, creó una habilidad marcial corporal como esa. Fue realmente un tipo de milagro. Hermano mayor, aunque Duguayun es odiable desde que le arrancó los brazos a mi jefe de escuela, parece que he ido demasiado lejos al matarlo, ¿verdad? De repente, Chufen dijo con un poco de preocupación. Maldito sea. Muchacho, ¿no estás avergonzado al decir esas palabras? Kifendian frunció los labios y miró ferozmente a Chufen. Cuando se enfrentó a Kifendian que era así, Chufen se sintió un tanto avergonzado y se rascó ligeramente la cabeza con un poco de vergüenza y no refutó. Fue porque Kifendian estaba en lo correcto. Por como Chufen usualmente hacía las cosas, matar a Duguayun realmente no era mucho. Más bien, al decir esas palabras parecía extraño. Por supuesto, la razón por la que Chufen preguntó fue, naturalmente, porque tenía sus propios pensamientos. Sé lo que te preocupa. Yan Yangtian es un experto en el reino celestial y aunque tu poder de batalla puede elevarse hasta el cielo y eres una normalidad, cuando te enfrentas a un experto en el reino celestial, sería muy apropiado decir que eres una hormiga débil. Antes, no había entrado en este ámbito, así que realmente pensé que los rumores sobre este reino eran solo leyendas. Sin embargo, después de entrar en este reino, solo entonces comprendí profundamente lo impresionante que es. Kifendian primero suspiró, luego continuó hablando. No conoces bien a Yan Yangtian. Él es una persona extremadamente ambiciosa. Especialmente después de entrar en el reino celestial, sus nervios podrían cubrir el cielo y no tendría miedo de nada. No permitiría que ninguna escuela amenazara a su escuela Lingyun dentro de las fronteras de la provincia de Asura. Sin embargo, el poder de tu escuela Dragón Asura ha aumentado enormemente y ya se ha revelado tu poder de batalla que desafió el sentido común. No importa si mataste a Duguayun o no, Yan Yangtian no te dejaría ir ni a ti ni a tu escuela. Tampoco permitiría que las personas a tu alrededor se fueran. Entonces, si matas a Duguayun, Yan Yangtian no te dejaría ir. Si no lo matas, todavía no te dejaría ir. Como él no te dejaría ir sin importar nada, ¿por qué no matar a su discípulo favorito, verdad? Kifendian le explicó a Chufen. Hermano mayor, tienes toda la razón. Chufen asintió con la cabeza y por algunas cosas, Kifendian realmente vio más a fondo que él. Pero no te preocupes. En este momento, también estoy en el reino celestial.
Además, tengo la mansión del príncipe Qilin detrás de mí y la mansión tiene a la dinastía Jiang detrás. Entonces, mientras yo, tu hermano mayor, esté aquí, no importa cuánto más nervios tenga Yan Yangtian, no se atreverá a atacarte. Qifengyan le dio unas palmaditas en el pecho y garantizó. Hermano mayor, también tienes un experto en otro mundo detrás de ti, ¿verdad? Chu Fen se rió entre dientes y preguntó. ¿De quién estás hablando? Qifengyan estaba un poco confundido. El espiritista de capa azul que vive en reclusión en el Valle de las 100 Curvas. Respondió Chu Fen. Oh. Después de escuchar esas palabras, Qifengyan entendió de repente y después de eso, sonrió a Chu Fen. Tienes razón. Él es de hecho un experto muy fuerte, pero él no está viviendo en reclusión. Él entiende todo en la provincia de Sura mejor que nadie. La razón por la que permanece en el Valle de las 100 Curvas es porque quiere observar todo lo que sucede en la provincia buscando a una persona. ¿Una persona? ¿Qué persona? Chu Fen preguntó con curiosidad y de cerca. Jaja, una persona muy sobresaliente. Pero no puedo decírtelo. Es un secreto. Incluso si eres tú, no puedo decirlo. Qifengyan se acarició la barba y luego volvió a sonreír antes de hablar con Chu Fen. Esa persona es la esperanza del continente de las 9 provincias y tú eres la esperanza de la provincia de Sura. Chu Fen no entendió del todo las palabras de Qifengyan, pero se dio cuenta de que la identidad del espiritista mundial de la capa azul no era simple y la persona que estaba buscando era aún menos simple. Aunque Chu Fen era muy curioso sobre quién era ese espiritista mundial de capa azul, quien no era una persona sencilla, ya que Qifengyan no estaba dispuesto a hablar, Chu Fen no preguntó más. Como tenía favores para Li Sanqing, Chu Fen y Qifengyan no abandonaron el pueblo durante los últimos días. De principio a fin, siguieron observando las condiciones de Li Sanqing. Solo después de que despertara y después de que no hubo muchos problemas con su brazo, reiniciaron su viaje. Y con el tiempo de los últimos días, las noticias de Chu Fen haciendo un alboroto en la escuela Lingyun, en el encuentro de las 100 escuelas, primero cortando los brazos de Feng Guo y aplastando a Du Guoyun en una hamburguesa de carne se repartieron por toda la provincia de Sura. Dado que las noticias esta vez fueron distribuidas por varias escuelas de primer nivel, siendo los rangos inferiores los discípulos centrales y los rangos superiores los ancianos y directores de las escuelas. No hicieron dudar de las habilidades de Chu Fen más y nadie dudaba de la verdad de ese asunto. Por el contrario, lo creyeron profundamente. En la provincia de Sura, apareció un genio. Un monstruo. Un terrorífico demonio. Esas fueron las discusiones de las que todos estaban hablando. Chu Fen fue un genio debido a su talento para el cultivo marcial. Chu Fen era un monstruo debido a su poderosa batalla que desafió a los cielos. Chu Fen era un demonio debido a sus métodos de hacer las cosas. El famoso nombre Chu Fen se convirtió en una existencia que la gente idolatraba y temía. Mucha gente quería presenciar personalmente su grandeza. Sin embargo, estaban muy aterrorizados. Con una sola palabra descuidada, con una sola acción incorrecta, se ofendía al demonio, toda su familia sería exterminada. En resumen, no solo se reconoció la fuerza de Chu Fen, incluso se demonizó. Pero sin importar nada, fue públicamente reconocido como el genio número 1 en la actual provincia de Sura. Sin embargo, en comparación con otros, la gente en Ciudad Vermilion se estaba enredando con otra noticia. Chu Fen es el señor capa gris. El señor capa gris es Chu Fen. Esta es realmente una gran noticia celestial. Dentro de una sala principal, Suen estaba emocionado yendo y viniendo. Su cara estaba llena de colores de euforia porque no olvidaría la advertencia que el señor capa gris le dio, que decía que sus hijas no podrían estar casadas con ninguna otra persona que no fuera él. Originalmente, Suen estaba luchando. Chu Fen era un genio, tenía a Qifengyan apoyándole la espalda y tenía sentimientos hacia sus hijas. Realmente quería casar a sus hijas con Chu Fen. Sin embargo, el señor capa gris que no tenía corazón lo amenazó antes. Eso le causó bastante miedo y estaba perdido. Pero ahora, los dos eran muy posiblemente la misma persona. Eso causó que todas sus luchas desaparecieran y lo que quedó fue solo felicidad infinita. Padre, dejando de lado que esta noticia aún no está confirmada, incluso si Chu Fen es el señor capa gris, ¿por qué estás tan feliz? Su Mei parpadeó con sus hermosos ojos grandes y miró confundida a su propio padre. Padre está enfermo, ignóralo. Su Rou tiró de la manga de su Mei, se inclinó hacia su oreja y dijo ocultamente. Jaja, pequeña Rou, pequeña Mei, hay algo que les he ocultado a ustedes dos durante mucho tiempo pero siento que hoy es el momento de decírselo a las dos. En ese día, después de que el señor capa gris exterminó a la familia Shangguan, dejó una carta conmigo. El contenido de esa carta era para que él se casara con ustedes dos.
Suen caminó hacia Zurou y Sumei, palmeó ambas manos en los hombros de sus dos hijas y su rostro se llenó de alegría y emoción. ¿Qué? El señor Capa Gris quiere casarse con nosotras. Después de escuchar esas palabras, la dulce y pequeña cara de Sumei instantáneamente cambió mucho y sus dos ojos estaban llenos de miedo. Eran aún más temerosos que el momento en que se casaría con la familia Shangguan. Porque ella recordaba claramente que el señor Capa Gris era un hombre viejo y despiadado. Él era varias veces más aterrador que la familia Shangguan. Ella realmente no sabía qué hacer si ese personaje quería casarse con ella. Jaja, pequeña Mei, no hay necesidad de tener miedo. En este momento, la identidad del señor Capa Gris ya ha sido revelada, y él es Chu Feng. Eso significa que en la superficie, el señor Capa Gris quiere casarse con ustedes dos hermanas, pero en realidad, es Chu Feng. Explicó Suen con sonrisas. Padre, no digas tonterías. No hay evidencia de esta noticia. Chu Feng nunca había dicho personalmente que fuera el señor Capa Gris, pero en ese instante, Zurou aulló airadamente. También empujó el brazo de Suen, lo señaló y dijo, ya no eres el padre que yo respete en mi corazón porque nunca nos has tratado como a tus hijas. Nosotras solo somos tus sacrificios en beneficio de la familia. Después de hablar, Zurou furiosamente empujó la puerta del pasillo y salió corriendo. Capítulo 294, Los verdaderos sentimientos de las hermanas. Zurou estaba en la cima de una torre alta en Ciudad Vermilion. Se sentó en el borde y sus delgadas, largas, blancas y hermosas piernas colgaban en el aire. Ambas manos se colocaron en los aleros de la torre mientras miraba hacia la distancia. Un viento suave pasó rozando su cabello negro azabache. Sopló su bonita falda, pero no podía volar su encantadora cara así como su actual expresión deprimida. Hermana. De repente, una hermosa voz sonó y Sumei apareció detrás de Zurou. Pequeña Mei, ¿por qué has venido? Después de verla, Zurou parecía bastante sorprendida y feliz, pero al mismo tiempo, también había un pánico que no podía ser detectado fácilmente. Sumei sonrió dulcemente pero no respondió a la pregunta de Zurou. Con un puff, se sentó junto a ella. Mientras ajustaba curiosamente su par de hermosas piernas, apretó su pequeña nariz, sonrió a Zurou y dijo, hermana, ¿usted espera que Chu Feng sea ese señor Capa Gris? ¿Por qué preguntar eso? Dentro de los bellos ojos de Zurou, el desconcierto aumentó, pero su pánico se hizo un poco más fuerte. Espero que sí. Espero que Chu Feng sea el señor Capa Gris porque quiero casarme con él. Sumei miró hacia la escuela Dragón Azura mientras una preciosa sonrisa colgaba de su hermoso rostro. Chica boba, tu deseo sucederá porque a él también le gustas mucho. Tarde o temprano, él se casará contigo. Zurou cariñosamente frotó el cabello de Sumei ya que realmente amaba mucho a su hermana menor. Lo sé. Sé que le gusto, pero ¿y tú? Sumei preguntó de repente. ¿Qué? Al ser cuestionada por Sumei así, la expresión de Zurou instantáneamente se congeló y no supo cómo responder. Hermana, ¿quieres casarte con Chu Feng? La sonrisa de Sumei no cambió mientras continuaba preguntando. Toda la cara de Zurou era complicada y sus labios seductores se abrieron ligeramente, pero ella no podía decir una palabra. Justo en ese momento, Sumei de repente saltó hacia Zurou y la abrazó con fuerza. Su cara encantadora se pegó al cuerpo de ella mientras dijo dulcemente. Espero que puedas casarte con Chu Feng. Realmente espero que puedas casarte con él. Chu Feng es la persona que más amo, pero también eres la persona que más amo. Ustedes dos son muy familiares, cercanos y amados por mí. Realmente espero que los tres podamos estar juntos para siempre. Las palabras de Sumei fueron dulces, briosas y muy agradables. La parte más importante fue que fueron muy sinceras. Las palabras que ella dijo vinieron de su corazón. Después de las palabras de su hermana pequeña, Zurou se sorprendió por primera vez cuando sus ojos se enrojecieron levemente y después de que una emoción indescriptible llenó su rostro, luego abrió los brazos y abrazó con fuerza a su preciosa hermana menor y pegó su rostro al cabello de Sumei. Ella no habló, pero su rostro trajo sonrisas. Sonrisas de pura alegría. Después de que las lesiones de Li Sanqing se recuperaron, Chu Feng, Li Sanqing y Qi Fengyan se marcharon juntos, pero no fueron hacia los mismos lugares. Li Sanqing regresó a la escuela Dragón Azura. En la actualidad, Chu Feng provocó un tema muy grande en el encuentro de las 100 escuelas y los rumores se llenaron afuera. Como el director de la escuela, naturalmente, tuvo que regresar para controlar la situación. En cuanto a Qi Fengyan, recibió un llamado de vuelta a la mansión del príncipe Qilin. La noticia de que estaba entrando en el reino celestial ya se había extendido. Para la provincia Azura era un gran asunto y para la mansión del príncipe Qilin, era incluso una cuestión más importante. Naturalmente, el señor de la mansión tuvo que verificar la verdad.
En cuanto a Chu Feng, fue hacia la ciudad Tortuga Negra. Después de conocer al fundador Dragón Asura en el cementerio de los Mil Huesos, Chu Feng decidió abandonar la provincia Asura para aumentar rápidamente sus habilidades como espiritista mundial. Si quería aumentar sus habilidades como espiritista mundial, tenía que seguir las instrucciones de la misteriosa y fuerte bestia monstruosa que estaba ubicada en la Torre Fantasma Asura y encontrar los tesoros que dejó atrás. Sin embargo, antes de abandonarla, tenía una cosa que hacer y era ir hacia la ciudad Tortuga Negra. Quería ir allí y echar un vistazo para ver si podía encontrar otra entrada a la tumba emperador y si podía ganar algo desde dentro o no. Es decir, el presente Chu Feng estaba sentado en su águila de cabeza blanca y volaba rápidamente hacia la ciudad Tortuga Negra. Pero de repente, frunció levemente sus cejas y seguido eso, rápidamente cambió de dirección. Mientras cabalgaba sobre el águila de cabeza blanca, voló hacia otra dirección. Corre. Corre. Si nos atrapa, estamos muertos. A tilde. No quiero ser comido por esa cosa. Debe doler. Dentro de un bosque fuera de la frontera de la ciudad Tortuga Negra, dos niños corrían rápidamente. Detrás de ellos había un feroz leopardo del bosque. Los dos muchachos estaban aterrados e incluso perdieron sus zapatos mientras corrían. Se podía ver cuánta fuerza empleaban para correr, pero fue en vano ya que la velocidad del leopardo era demasiado rápida. Como una flecha que acaba de dejar una reverencia, se acercaba rápidamente. En ese momento estaba abriendo su enorme boca ensangrentada y preparándose para comer una deliciosa comida. ¡Guaya! No solo el grito atrajo la atención de los dos niños, incluso el leopardo del bosque detuvo sus pasos, levantó la cabeza y miró hacia el cielo. Hubo en ese momento, una ráfaga de viento salvaje se elevó e hizo que estallaran rocas. Después de eso, una enorme águila de cabeza blanca descendió del cielo y, con un chasquido, Chu Feng saltó y llegó frente a los dos muchachos. Después de ver a Chu Feng, los dos muchachos parecían ver su única esperanza y rápidamente se lanzaron a su abrazo. Miraban asustados al leopardo del bosque detrás de ellos, como si estuvieran diciéndole a Chu Feng que el gato grande quería comérselos. En ese instante, el leopardo del bosque dudó un poco. Dudó si irse o continuar hacia adelante. Al final, mientras se enfrentaba a su tierna y agradable comida, todavía dio un paso adelante y aún quería atacar. ¡Show! Pero precisamente entonces, Chu Feng abruptamente gritó explosivamente. Parecía una voz normal, pero era como espadas filosas e invisibles mientras apuñalaban al leopardo del bosque. ¡Bah! El leopardo del bosque gimió dolorosamente y fue arrojado a decenas de metros de distancia. Inmediatamente después, dio media vuelta, corrió locamente y cuando tropezó y sin siquiera girar la cabeza, se adentró en el bosque. Está bien, no tengas miedo, no hay nada aquí ahora. Chu Feng sonrió mientras acariciaba a los dos niños que estaban en su brazo. Podía sentir los cuerpos temblorosos de los niños y el miedo en sus corazones. Pero en ese momento, los dos niños se arrodillaron de repente en el suelo y se inclinaron ante Chu Feng. Mientras se doblegaban, le hablaron. Dios mío, te lo suplicamos, por favor, tómenos como discípulos. Dios mío, te lo suplicamos, por favor, tómenos como discípulos. Ven, levántense para hablar. Como hombre, ¿qué comportamiento es arrodillarse inmediatamente después de ver a alguien? Mientras se enfrentaba a las acciones de los dos niños, Chu Feng sonrió sin poder hacer nada, luego fue a apoyarlos. En ese instante, pudo ver claramente que las apariencias de los dos niños no superaban la edad de 7 u 8 años. Para ser más estrictos, sus huesos no se habían desarrollado aún y no habían alcanzado la edad de cultivación marcial. Además de su ropa, él podía decir que eran algunos niños del pueblo que nacieron y crecieron localmente. Su ropa estaba muy hecha a jirones, pero sus peinados eran bastante especiales. Uno era un tazón, el otro era un corte estándar. Sus rostros eran muy fuertes y firmes, eran completamente genuinos. Sin embargo, en ese mismo instante, mocos y lágrimas llenaron sus jóvenes rostros. Se pudo ver que estaban realmente aterrorizados. Cuando se enfrentó a dos niños tan lindos, Chu Feng finalmente no pudo soportarlo. No podía soportar dejarlos aquí y no preocuparse por nada. Después de todo, eran dos niños puros. Dos vidas frescas. Entonces, preguntó, ¿cuáles son sus nombres? Uzi tú. Niusi. Buenos nombres. Capítulo 295, Espiritista mundial pervertido. El que tenía el corte de tazón era Niusi y el que tenía el corte de pelo estándar era Uzi. Eran dos niños ingenuos y puros. Respondieron seriamente a las preguntas de Chu Feng, pero no podían entender por qué se estaba riendo locamente y no pudo parar después de escuchar el nombre de Niusi. Por eso no se puede culpar a Chu Feng. El estilo de pelo de Niusi realmente se parecía a la cabeza de un ternero y se adaptaba a su nombre.
Incluso si Chu Feng no quería reírse, no podía parar porque esa forma era realmente un poco similar. Pero las risas eran risas y Chu Feng rápidamente reprimió sus propias emociones. Luego preguntó con gravedad: Uzi, Niuzi, ustedes dos primero respóndenme. ¿Por qué vienen a un lugar como este bosque salvaje, que está tan adentro de la montaña? Dios mío, estamos aquí para salvar a nuestra hermana menor. Los dos niños respondieron simultáneamente a pesar de tener diferentes bocas. ¿Hermana menor? Estaba pensando Chu Feng. Si estos dos niños eran tan jóvenes, ¿qué edad tendría su hermana menor? Sí, nuestra hermana menor ha sido llevada a un chico malo. Necesitamos salvarla y recuperarla. Dios mío, te lo suplicamos, por favor, tómenos como tus discípulos y enséñanos los métodos divinos. Mientras hablaban emocionalmente, Uzi y Niuzi se arrodillaron nuevamente con un pof. Puedo enseñarle algunas habilidades a ustedes dos, pero antes de eso, debes contarme. ¿Dónde se llevaron a tu hermana menor? ¿A quién se la llevaron? Preguntó Chu Feng solemnemente. Después de un poco de comprensión, Chu Feng finalmente supo que Niuzi y Uzi eran hermanos. Niuzi era el mayor, tenía 9 años. Uzi fue el segundo más viejo, con 7 años, y también tenían una hermana menor con 5 años y se llamaba Niu Niu. Los tres hermanos vivían todos dentro de un pueblo de montaña dentro de las fronteras de la ciudad Tortuga Negra. Su pueblo era extremadamente pobre y simplemente estaban aislados del mundo exterior. Entonces, los niños ni siquiera sabían qué era el cultivo marcial y sus supersticiones estaban en completo desorden. Cuando vieron a Chu Feng descender del cielo, incluso pensaron que era un santo y que usaba métodos divinos. En cuanto a por qué Niuzi y Uzi siguieron diciendo que querían salvar a Niu Niu, fue porque esta mañana, un grupo de personas que vestían una armadura de oro se llevó a Niu Niu. Por lo que dijeron, la llevaron a la ciudad Tortuga Negra. No solo se llevaron a Niu Niu, todas las niñas de la aldea fueron llevadas. Deben ser las personas de la mansión del príncipe Qilin. La familia Gong ya ha sido exterminada, entonces, ¿por qué hay gente de la mansión aún en la ciudad de la Tortuga Negra? Es posible que no eligieran un nuevo clan para administrar la ciudad y lo están gestionando personalmente. Pero ¿por qué la gente de la mansión príncipe Qilin necesita tomar un grupo de niñas pequeñas que crecieron lejos? En ese instante, las cejas de Chu Feng se cerraron con fuerza, sin embargo, no podía pensar en una razón. Entonces, al final, decidió investigarlo. Pero antes de partir, le pasó los métodos de cultivo a Uzi y Niuzi y también les dejó algo de oro. Les dijo que volvieran a su casa para esperar y que rápidamente le devolvería a su hermana menor. Dios mío, gracias por pasarnos los métodos divinos. Ciertamente los cultivaremos con dedicación y no perderemos tus expectativas. Los dos niños se arrodillaron una vez más en el suelo y con una cara llena de gratitud, se doblegaron ante Chu Feng. Oh, estos no son métodos divinos. Estos son métodos de cultivo. Mientras se puedan captar estos métodos, ustedes dos pueden entrar en el camino del cultivo marcial y convertirse en cultivadores marciales. Además, no soy ningún gran dios. No hay dioses en este mundo e incluso si hay uno, ese dios, sin duda, solo sería una persona extremadamente fuerte. Chu Feng sonrió y frotó la cabeza de Niuzi Uzi, luego los llevó al águila de cabeza blanca. Después de enviarlos de regreso a la aldea, cambió su dirección y se apresuró hacia la ciudad Tortuga Negra. Después de llegar a la ciudad, descubrió que el área era en realidad como él pensaba. Ya estaba ocupado por la gente de la mansión del príncipe Qilin. Un gran número de las tropas ya establecieron su campamento allí y también enviaron a muchas personas poderosas de la mansión. Hubo incluso cientos de personas en el ámbito profundo. El lugar donde establecieron el campamento fue la parte más importante, la antigua residencia de la familia Gong. ¿Es posible que descubrieran algo? Chu Feng vistió la ropa de la mansión del príncipe Qilin y se escabulló al lugar donde establecieron el campamento. Después de mirar alrededor, Chu Feng descubrió con entusiasmo que la gente de la mansión del príncipe Qilin verdaderamente descubrió algo en la ciudad Tortuga Negra. Lo que descubrieron fue lo que él quería encontrar: la entrada a la tumba emperador en la cordillera de la Tortuga Negra. Antes, cuando Chu Feng llegó a la ciudad, intentó buscar la entrada de la tumba emperador. Sin embargo, fue en vano ya que incluso con sus habilidades, estaba completamente indefenso. No pudo encontrar nada como si la entrada no existiera en absoluto. Pero nunca habría pensado que la entrada a la tumba emperador estaba dentro de la residencia de la familia Gong. Solo después de que la mansión del príncipe Qilin aniquilara a la familia Gong y destruyera sus residencias descubrieron que había una entrada de formación espiritual escondida debajo. Aunque la mansión del príncipe Qilin no sabía que era una entrada a la tumba emperador, aún sabían que era un lugar de tesoros.
Por lo tanto, enviaron a un gran número de personas a ocupar ese lugar e incluso enviaron a su espiritista mundial de capa gris. Querían abrir la entrada y llevarse el tesoro. Cuando se mencionó al espiritista, Chu Feng también descubrió la razón por la que se llevaron a Niu Liu y a las otras muchachas. Fueron enviadas al lugar donde vivía. En ese instante, nubes rojas permanecieron alrededor del horizonte hasta la noche iba a descender en cualquier momento. El trabajo que la mansión del príncipe Qilin hizo para abrir la entrada de formación espiritual también se detuvo. Chu Feng, con la identidad de un guardia de la mansión del príncipe Qilin, buscó la residencia del espiritista mundial de manto gris. Con su fuerte poder de detección, desde bastante lejos, Chu Feng pudo escuchar las siguientes voces de discusión desde una tienda donde estaban las cabezas de los guardias. Este viejo. Todos los días, él nos ordena como perros, pero después de tanto tiempo ni siquiera puede abrir una entrada de formación espiritual. Todos los días, este viejo pervertido quiere que encontremos algunas niñas lindas del pueblo fuera de la ciudad Tortuga Negra para que él las contamine. Realmente me siento pecaminoso después de ver morir a tantas pequeñas por eso. SHH, todos ustedes callan. Es un espiritista mundial de capa gris y tiene un poder de detección extremadamente fuerte. Si escucharas tus palabras, estarías muerto. Varios guardias murmuraron secretamente entre ellos mientras bebían cerveza en una tienda de campaña. Maldita sea. La razón por la que atraparon a tantas chicas fue por esto. En ese instante, Chu Feng, que supo la verdad, apretó los puños de cólera y las venas azules siguieron apareciendo. Todos los días mataba a algunas niñas pequeñas. Si eso no fue pervertido, ¿qué fue? Cualquier persona que tuviera un poco de naturaleza humana absolutamente no podría hacer eso. Sin embargo, la mansión del príncipe Qilin, el gobernante de la provincia sur, incluso había ayudado a alguien a hacer cosas tan perversas. Simplemente no había diferencias entre eso y las enseñanzas demoníacas. Eso causó que Chu Feng estuviera infinitamente furioso y que estuviera aún más decepcionado con la mansión del príncipe Qilin. Pensando en ese punto, Chu Feng no pudo evitar acelerar su furtiva velocidad. Después de un momento de apresurarse, finalmente llegó a la residencia del espiritista mundial de capa gris. Como las residencias de la familia Gong ya se convirtieron en escombros, sus residencias eran todas tiendas de campaña. Sin embargo, la tienda en la que vivía el espiritista era extremadamente grande. Tal vez porque iba a hacer cosas perversas, envió a todos los guardias lejos. Chu Feng se acercó con cuidado y descubrió que había una formación espiritual escondida fuera de la tienda. De hecho, estos métodos solo podían ser realizados por los espiritistas del manto gris, pero no fue difícil para Chu Feng. Abrió muy fácilmente la formación espiritual que el espiritista mundial tendió. Inmediatamente después de que abrió la formación del espíritu, su cara cambió enormemente y sus llamas de ira que sostenía a la fuerza saltaron con un zumbido. Pudo escuchar los sonidos de varias niñas pequeñas dentro de la tienda. Sin embargo, esas no eran risas inocentes sin maldad. Eran gritos miserables y gemidos indefensos. Capítulo 296, abriendo la tumba emperador con un corazón lleno de ira, Chu Feng entró corriendo a la tienda. En ese instante, pudo ver claramente que había 9 niñas dentro. Ni siquiera tenían 10 años y la mayoría tenían incluso 5 o 6 años. Actualmente, algunas de las prendas de esas chicas ya fueron quitadas. Mientras lloraban, corrieron al azar en la tienda y detrás de ellas había un anciano que no tenía un solo hilo en él y estaba persiguiéndolas ferozmente y aterrorizándolas. La apariencia del anciano se llamaba vulgar y su sonrisa se llamaba lasciva. Mientras persiguió a las niñas, incluso gritó: «Mi pequeña preciosa, no corras. Te daré algo bueno para comer». «Maldita sea, ¿eres siquiera una persona?». Chu Feng estaba infinitamente furioso. Se lanzó hacia adelante y pateó al viejo hacia el suelo. Después de eso, lanzó un enorme puño hacia su rostro vulgar. ¡Ah! El golpe de Chu Feng fue anormalmente poderoso y ese anciano siguió gritando de dolor cuando fue golpeado. Ya no tenía su preciosa sonrisa vulgar mientras le gritaba a Chu Feng: «¿Quién eres tú? ¿Te atreves a pegarme? Oh Chou-Chui. Deja de golpear. Detente». «¿Quién soy? Yo soy la persona que te matará». Cuanto más lo escuchaba Chu Feng, más enojado se ponía. Entonces, los siguientes golpes se hicieron más y más fuertes. Primero sangró la nariz del anciano, se dislocó la barbilla, se hizo añicos los dientes y al final, se abrió por la fuerza el cráneo. Para evitar dejar sombras más grandes en los corazones de las niñas, Chu Feng no usó ningún método que fuera demasiado sangriento. Después de que su enojo casi se disipó, usó el poder de Eggy para consumir al anciano mientras todavía estaba vivo. Después de encargarse del espiritista mundial de capa gris, Chu Feng giró la cabeza para mirar hacia el grupo de niñas.
descubrió que en ese instante, todas estaban paradas donde mismo y usando sus grandes ojos acuosos para mirarse entre ellas. El miedo que antes aún permanecía en sus rostros. Sin embargo, las miradas que observaban a Chu Feng no tenían ningún temor, como si supieran que él no las dañaría y las estaba ayudando. ¿Todas ustedes vinieron del pueblo cerca de la montaña? Chu Feng abrió la boca para preguntar. Milímetros. Las niñas asintieron con la cabeza al mismo tiempo y claramente eran muy lindas. ¿Quién es Niu Niu? Chu Feng barrió hacia las miradas de las niñas y estaba lleno de expectación. Esperaba que la niña llamada Niu Niu sobreviviera, por lo que al menos podría darle una explicación a Niu Siusi. Soy Niu Niu. De repente, una voz joven, suave y ligera sonó cuando una niña se adelantó. Esa chica tenía un vestido muy simple. Su ropa de tela toscamente hecha estaba llena de parches y de su par de pequeños zapatos, uno reveló 2 dedos de los pies y el otro simplemente reveló medio pie. Pero aún así, la niña aún no estaba dispuesta a tirarlos. A pesar de que llevaba ropa bastante andrajosa, no pudo afectar su ternura. Sus inocentes ojos grandes eran como 2 relucientes astrolabios sin estar manchados por una mota de polvo. Especialmente las 2 pequeñas coletas en su cabeza. Empujó la ternura de la chica al extremo. ¿Eres Niu Niu? Chu Feng se acercó y preguntó. Su corazón tenso finalmente se relajó. Milímetros. Hermano mayor, ¿me conoces? Niu Niu respondió con su agradable voz. Algo. Tus 2 hermanos mayores me confiaron que fuera a buscarte. Chu Feng sonrió mientras frotaba la cabecita de Niu Niu. Descubrió que la niña era realmente muy agradable. Después de eso, con métodos especiales, Chu Feng secretamente sacó al grupo de niñas de la ciudad. Solo entonces llamó al águila de cabeza blanca y ayudó al grupo de niñas a levantarse. Pequeño blanco, llévalas a la aldea a la que fuimos hoy. Chu Feng habló con el águila de cabeza blanca. Después de escuchar sus palabras, asintió muy inteligentemente. Después de ver el desempeño de Pequeño Blanco, Chu Feng estaba muy satisfecho. Por eso le gustaba. Aunque ya había captado la técnica del Imperio Celestial, a Chu Feng todavía le gustaba usarlo como su herramienta de transporte. No solo ahorró energía, también fue un asistente competente. Hermano mayor, ¿no vendrás con nosotras? De repente, la voz de Niu Niu sonó. Girando la cabeza para mirar, Chu Feng descubrió que todas las niñas que estaban sentadas en el águila de cabeza blanca estaban tan asustadas que ni siquiera se atrevieron a levantar la cabeza. Se agarraban firmemente a las plumas de su espalda. Ni siquiera se atrevieron a moverse. Pero Niu Niu era diferente. En ese momento, ella estaba valientemente sentada en la ubicación del cuello del águila de cabeza blanca. Ella enderezó su pequeña cintura y usó sus inocentes ojos grandes para mirar a Chu Feng. Tengo algo que hacer, así que no puedo estar de acuerdo con todas ustedes. Chu Feng sonrió y luego también sacó un poco de oro de su saco Cosmos. Los robó la ciudad. Después de entregar el oro a Niu Niu, Chu Feng también le dio instrucciones de entregar el oro a sus padres para que se los llevara rápidamente lejos de la aldea. También le instruyó a cultivarse marcialmente junto con sus hermanos mayores cuando creciera. Niu Niu inteligentemente asintió y respondió mientras recordaba todas las palabras de Chu Feng en su corazón. Cuando se preparó para despedirlos, ella también preguntó, «Hermano mayor, ¿cómo te llamas?» Después de escuchar eso, Chu Feng dudó un poco. No sabía si era algo bueno o malo decirle su nombre a Niu Niu, pero después de ver la sed de respuesta en sus ojos, Chu Feng todavía sonreía y respondía, «Chu Feng». Gran hermano Chu Feng, siempre te recordaré. Niu Niu dulcemente sonrió y dijo. Después de enviar a Niu Niu y a las demás, Chu Feng se escondió de nuevo en la residencia del pervertido espiritista mundial. Llevaba la capa con el nombre del espiritista mundial. Mientras estaba en lo profundo de la noche, reunió al ejército de la mansión del príncipe Qilin. Quería abrir la entrada de la tumba emperador para buscar los tesoros que había dentro, pero también sabía que era extremadamente peligroso. Con la fuerza de una sola persona, la dificultad fue inmensa. Entonces, como había tanta gente de la mansión del príncipe Qilin, naturalmente, no los usaría para nada. Él se preparó para usarlos y abrir la tumba. Incluso si hubiera peligro, los dejaría ir primero para ser sacrificados. Incluso si la gente de aquí muriera, a Chu Feng no le importaría en lo más mínimo de su corazón porque las personas de la mansión del príncipe Qilin que fueron enviadas durante este tiempo eran todas del clan Lin. Chu Feng nunca había tenido una sola buena impresión hacia el clan Lin, por lo que estaba ansioso porque todos murieran. Sin embargo, debido a que repentinamente reunió al ejército de la mansión, cuando estaba en lo profundo de la noche para abrir la entrada de formación espiritual, causó que muchas personas se disgustaran.
Mientras Chu Feng estaba creando una formación, algunas personas comenzaron a susurrar entre ellas mientras se quejaban ocultamente. ¿Qué locura es que este viejo pervertido vuelva a llamarnos en un momento tan tardío? ¿Quién sabe? Quizás él contaminó a algunas niñas pequeñas hasta la muerte y como está aburrido, ha venido a torturarnos. Maldito sea. Él es realmente un pervertido. ¿Por qué la mansión de nuestro príncipe Qilin apoya a semejante monstruo? Sé un poco más tranquilo. Nuestro clan Lin necesita confiar en él para estabilizar nuestra posición en la mansión del príncipe. Debemos tratarlo con cuidado. A Chu Feng no le importaban las discusiones de la gente porque incluso si estaban maldiciendo, no lo maldecían a él sino al viejo pervertido. Después de sentar diligentemente, la formación de descifrado superfuerte de Chu Feng finalmente se completó según las instrucciones de X y en ese instante, ya comenzó a girar alrededor. La gran formación se abrió, la luz giró y fluyó como el sol de mañana. Iluminó toda la tierra. Especialmente los símbolos extraños. Eran como si tuvieran vida y siguieran buscando la entrada sellada de formación espiritual. Mire, la formación espiritual del viejo pervertido que esta vez presentó parece ser diferente. Es inesperadamente bastante bonito. Actualmente, muchas personas suspiraron en admiración. TCH. Es solo un espectáculo falso. Por lo que veo, él ni siquiera puede abrir esta entrada de formación espiritual. Si pudiera, ¿por qué no lo abrió antes? ¿Cuál sería su razón para esperar tanto tiempo? Pero algunas personas también sintieron que la entrada de la formación del espíritu no se podía abrir. Pero justo en ese momento, la luz de la formación del espíritu se encogió repentinamente y como agua de manantial que fluye hacia atrás, se elevó a la entrada. La formación del espíritu originalmente cerrada, en ese momento, se convirtió en un gran agujero negro. En ese instante, cada persona quedó estupefacta, cuando dijeron con una conmoción incomparable, realmente se abrió. Capítulo 297, Formación de ilusión. La entrada a la tumba emperador ya se había abierto. Por no mencionar a los demás, incluso Chu Feng estaba incomparablemente emocionado. Fue porque nadie sabía qué peligro había dentro. Sin embargo, esperaban con ansias saber qué tesoros y oportunidades encontrarían. En ese instante, todos miraron a Chu Feng y esperaron las órdenes del comandante para permitirles entrar y encontrar los tan esperados tesoros. Wosh, al ver eso, Chu Feng no habló porque no quería aprender la voz vulgar del pervertido espiritista. Entonces, él levantó ligeramente su brazo y de repente lo dejó caer. Entren. Después de las órdenes de Chu Feng, el ejército de la mansión del príncipe Qilin se precipitó a la entrada de la tumba emperador de inmediato. Había que decir que el ejército estaba realmente bien entrenado. Usaban todo tipo de herramientas para dar lo mejor de sí y la entrada originalmente oscura estaba iluminada por sus antorchas. Bajo ese método de entrada organizado, el grupo de élite de varios miles de personas entró rápidamente en la tumba. Frente a ellos había una cueva enorme y profunda. Después de entrar en ese lugar, todos se volvieron cuidadosos. Ninguna persona se movió sola y siguieron completamente las órdenes de reenvío de Chu Feng. Chu Feng, esta entrada de la tumba emperador está completamente intacta, así que es muy posible que seamos las primeras personas en entrar a este lugar. Debes ser varias veces más prudente porque los mecanismos aquí también están completamente intactos. Si se activan, sin duda irán hacia todos ustedes. Él recordó gravemente después de seguir adelante durante un tiempo. Chu Feng también descubrió que el área era diferente. Fue demasiado grande. Después de caminar durante varias horas, todavía no llegaron al final. Cuanto más caminaban, más ancho era el lugar. Al final, fue como si entraran en un mundo subterráneo que no tenía límites ni fronteras. Chu Feng solo podía confiar en la brújula del espíritu mundial para determinar qué camino tomar. Sin embargo, no sabía que era solo el comienzo. Mientras Chu Feng y los demás caminaban así, era como si entraran en un mundo insondable. Estaban muy alertas y se movieron como si fueran a establecer el campamento después de cada paso. Siguieron adelante en el enorme mundo. El tiempo pasó poco a poco y lentamente incluso el bien entrenado ejército de la mansión del príncipe Qilin no pudo evitar sentir algo de desesperación. Pensaban, ¿este mundo subterráneo nunca terminará? Sin embargo, afortunadamente, el cambio apareció el 10º día en que ingresaron a ese lugar. En el vasto mundo de las cavernas, la luz apareció frente a ellos. Fue una gran ciudad, paredes de roca de color blanco, palacios exquisitos, inmensas murallas altas, amplias y grandes puertas. Una ciudad como esa apareció en el mundo subterráneo en ese momento. En ese instante, todos estaban anormalmente emocionados. ¿Quién creó esa ciudad en el vasto mundo subterráneo? ¿Qué tipo de persona vivió allí?
¿O había tesoros escondidos? Pensando en ese punto, nadie podía controlar sus emociones. Avanzando hacia adelante, cargaron hacia la ciudad porque después de 10 días de marcha sin fin, la ciudad era como la luz del sol naciente y permitía a la gente ver la esperanza. Pero mientras miles de personas entraron en la ciudad, Chu Feng estaba frunciendo el ceño. Seguía sintiendo que la ciudad era muy extraña, pero no podía decir qué parte estaba mal. Al ver tanta gente entrando a la ciudad sin que les pase nada, al final, también decidió entrar para echar un vistazo. Sin embargo, inmediatamente después de entrar, descubrió lo que estaba mal. Una densa niebla llenaba la ciudad y ni siquiera podía ver el camino hacia adelante. Incluso estaba terriblemente silencioso. La gente que entró en la ciudad del castillo desapareció. Ni siquiera quedaba una sola sombra, sin embargo, podía oír claramente sus pasos. Lo más importante fue que después de que Chu Feng giró la cabeza para mirar, descubrió que no había camino de regreso. Estaba rodeado en todas direcciones por niebla. Maldición, esa es una formación espiritual. Chu Feng maldijo ocultamente porque la formación del espíritu era demasiado fuerte. Con su poder del espíritu, en realidad no había sido capaz de detectar que se trataba de una formación y su detección pensó que realmente era solo una ciudad. Ah, ayuda. Ah, no. No te acerques a mí. Ah. En ese momento, enfrente de Chu Feng, todo tipo de gritos desgarradores rompieron el corazón interminablemente. Sin siquiera pensarlo, supo que ciertamente, algo malo le había sucedido a los guardias de la mansión del príncipe. Los dolorosos gritos de miseria resonaron por un largo tiempo. Chu Feng escuchó el detalle y después de que cesaron obtuvo un resultado aterrador. La cantidad de gritos miserables que resonaron en este momento fue exactamente la misma que la cantidad de guardias. Lo que también significaba que todas las personas que vinieron aquí, además de él, muy posiblemente conocieron una situación que no esperaban. Eggy, ¿qué debería ser? En esta formación espiritual, no puedo sentir nada. Ni siquiera puedo encontrar el camino de vuelta. Chu Feng fue capaz de sentir las ráfagas de escalofríos. No fue un simple escalofrío. Fue el aura de la muerte. El aura de la muerte se acercaba y consumía su cuerpo. Eso le hizo sentir un poco de pánico mientras le pedía ayuda a Eggy. No te preocupes. Si no he adivinado incorrectamente, esto no es una simple formación espiritual. Parece más una formación de ilusión, dijo Eggy. ¿Formación de ilusión? ¿Qué significa eso? Preguntó rápidamente a Chu Feng. Significa que si quieres pasar por esta formación, las técnicas de formación del espíritu que captas actualmente no pueden descifrarla. Esta formación creará ilusiones. Esas ilusiones oprimirán tu mente. Si puedes resistir esa opresión, podrás ver a través de todo frente a tus ojos, escapar de la niebla que te rodea y abandonar este lugar. Sin embargo, si no puedes luchar contra la opresión de la mente, serás lo mismo que las personas anteriores y morirás aquí, explicó Eggy. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Por qué no ha creado ninguna ilusión todavía? Chu Feng se sintió confundido. Fenger. Justo en ese momento, de repente, una llamada sonó desde la niebla. Después de escuchar esa voz, el cuerpo de Chu Feng no pudo evitar temblar porque era tan familiar. Cuando lanzó su mirada hacia el origen, incluso él no pudo evitar ser sorprendido. En ese lugar, docenas de figuras se acercaban gradualmente y todas eran caras conocidas. Eran las personas de la familia Chu. Eran los miembros muertos de la familia Chu y el que los dirigía era el padre de Chu Feng. Padre. ¿Por qué están todos aquí? Al ver a su propio padre, Chu Feng estaba tan emocionado que lágrimas ardientes llenaron su ojo. Sin pensar en nada, corrió hacia él. Chu Feng, no vayas. Es una ilusión. Pero justo en ese momento, la voz de Eggy sonó en el cerebro de Chu Feng. ¿Ilusión? Chu Feng de repente se alarmó. Cuando volvió a mirar a su padre, descubrió asombrado que su padre y los otros miembros de la familia Chu sostenían dagas afiladas en sus manos y oprimían su camino. Su velocidad y fuerza pertenecían al pico del reino profundo. Al enfrentar los ataques de su familia, Chu Feng realmente no sabía qué hacer. Con el poder de Eggy, mientras esquivaba, preguntó: «Padre, ¿es usted?» «Detente. Soy Chu Feng. Idiota. Ya te dije que es una ilusión. ¿Todavía estás preguntando? No lo dudes y mátalos rápidamente, o de lo contrario con su poder, se volverán más fuertes junto con tu embarrada conciencia», advirtió ella estrictamente. Capítulo 298, Técnica armadura de la tortuga negra. No puedo hacerlo. Fue como si Chu Feng se hundiera en un extraño círculo.
Aunque Eggy constantemente le recordaba, aunque él mismo lo sabía, lo que tenía ante los ojos era solo una ilusión. Cuando tenía que matar personalmente a su familia, no podía frotar su corazón y no podía atacar. Idiota. Es una ilusión y no es tu familia. Si no los matas, te matarán. Vas a morir aquí. Vas a ser como esas personas y estarás atrapado en la muerte en esta formación. ¿Eres consciente de esto? Eggy aulló ansiosamente porque sintió que la formación ilusión confundía la mente de Chu Feng. Después de escuchar el aullido de Eggy, Chu Feng primero vaciló un poco, pero finalmente, recuperó el conocimiento. Él rechinó los dientes, y luego gritó en voz alta, «No. No puedo morir aquí, malditas ilusiones, van a morir». Después de hablar, Chu Feng detuvo sus pasos de escape y cerró los ojos. Usó la técnica espada del grito del dragón del vacío y la fuerte presión descendió del cielo. Las docenas de ilusiones fueron suprimidas y ni siquiera podían moverse ya que casi serían aplastadas por la fuerza. Fenrir, no lo hagas. Deténgase rápidamente, soy tu padre. Fenrir, soy tu abuelo. No hagas esto. Pero en ese instante, las ilusiones que antes eran agresivas habían comenzado a llamar el nombre de Chu Feng. Sin embargo, Chu Feng, que ya había establecido su resolución, no les prestaba atención, incluso aumentó la fuerza de la técnica. Finalmente, las docenas de ilusiones fueron aplastadas hasta la muerte. ¿Éxito? Después de sentir que se había calmado, Chu Feng lentamente abrió los ojos. Pero cuando miró a su alrededor, su expresión no pudo evitar estar petrificada y sus ojos cambiaron enormemente al instante. Descubrió horrorizado que las ilusiones no desaparecieron. A su alrededor, había docenas de cadáveres. Los cadáveres pertenecían a su padre y a los otros miembros de la familia Chu. Su muerte fue muy miserable ya que todos fueron aplastados. Para las muertes más ligeras, aún podía determinar quién era quién. Pero para las muertes más graves, ya se convirtieron en charcos de sangre y sus caras no podían ser diferenciadas. ¡Pof! En ese instante, Chu Feng estaba estupefacto mientras se arrodillaba sin poder en el suelo. Él ya usó su poder del espíritu para detectarlo y descubrió que los cadáveres eran reales. Incluso había auras de su familia que permanecían en los cuerpos. En realidad, él personalmente había asesinado a su propia familia. ¿Hice esto? Personalmente maté a mi padre, maté a mi abuelo, maté a mi primer tío, maté a mi segundo tío. Chu Feng agarró su cabeza con ambas manos y sus ojos parpadeaban. En ese instante, se volvió un poco loco. Su mente se acercaba al colapso y su expresión de desear morir por el dolor de la tristeza colgaba de su rostro. Chu Feng, ¿qué estás haciendo? Estas son solo ilusiones. Ilusiones. Al ver eso, Eggy rápidamente intentó recordarle. No. Ellos no son ilusiones. Ese es mi padre. Mi familia. Puedo sentir sus auras y no estaban originalmente muertos, pero simplemente los maté a todos. Tú eres tonto. Eso es lo que es una ilusión. Debido a que no puedes luchar contra el poder de la formación, es por eso que no puedes determinar si son reales o falsos. Tu poder espiritual ya dejó de funcionar aquí. Chu Feng, sé fuerte. Esto es como un demonio en tu corazón. Es una carga que no puedes dejar ir. Esta ilusión se apoderó exactamente de tu debilidad, por eso creo sus apariencias. Debes perseverar y creer en ti mismo. Cree que tienes razón. Son ilusiones y todo es falso. Mientras puedas preservar, puedes disipar a ese demonio. Puedes despejar tu conciencia y no llevar más cargas. La voz de Eggy seguía sonando en los oídos de Chu Feng y era como una lámpara que daba instrucciones. Condujo a Chu Feng en el camino de la supervivencia. Como Eggy seguía recordando, la mente de Chu Feng finalmente comenzó a aclararse lentamente. Empezó a creer en las palabras de ella y comenzó a creer en sí mismo. Él ya no escapó y miró directamente a los cadáveres. Miró directamente al cadáver de su padre. Mientras lo miraba directamente, los cadáveres comenzaron a volverse ilusorios. La sangre desapareció, el cadáver desapareció y al final, la ilusión desapareció por completo. En ese mismo instante, Chu Feng finalmente pudo mirar directamente a todo lo que lo rodeaba. Descubrió que todavía estaba en la niebla, pero el sentimiento en comparación con antes era completamente diferente porque ya conocía el método para conquistar la formación ilusión. Eggy, gracias. Si no estuvieras aquí, me temo que no habría pasado esta etapa desafiante. Chu Feng se secó el sudor frío en la frente mientras sentía un poco de miedo persistente. ¿Por qué estás agradecido? No hay necesidad de eso, después de todo, no se le puede culpar a usted. Solo se puede decir que la formación ilusión es demasiado fuerte y real. Pudo engañar al alma y nadie hubiera podido determinar que era falso desde el principio.
Ataca el corazón de uno con las emociones, porque no importa si se trata de un sentimiento de amor familiar, permite a las personas ignorar su propia seguridad y también puede dejar que la gente pierda la razón. Pero creo que incluso sin mí, ciertamente habrías podido superar ese obstáculo y disipar el demonio de tu corazón y dejarlo ir. Eggy sonrió dulcemente y su voz enérgica fue extremadamente agradable de escuchar. La parte más importante fue que mientras Chu Feng escuchaba, su corazón se volvió cálido. No está mal. No es tan mal talento. Pero de repente, una voz profunda y envejecida sonó detrás de Chu Feng. Después que la escuchó, su cuerpo no pudo evitar estremecerse porque, al mismo tiempo, sintió una sensación de opresión extremadamente fuerte a sus espaldas. Cuando volvió la cabeza para mirar, descubrió sorprendentemente que había 2 pares de ojos rojos sangre detrás de él. Dentro de los 4 ojos parecidos a la sangre, 2 de ellos eran tan grandes como una antorcha y los otros 2 eran incluso el doble de grandes. Aunque los ojos rojos sangre no emanaban ninguna intención asesina, Chu Feng todavía estaba incesantemente asustado al mirar eso. Su poder del espíritu no funcionaba en ese lugar, por lo que no tenía manera de detectar lo que era el dueño de los pares de ojos carmesí. Pero sabía que sin duda era una existencia muy fuerte. Hijo, ¿cuál es tu nombre? Volvió a sonar la voz grave, era tan fuerte y clara como una campana de cobre. Yo soy Chu Feng. Señor, me pregunto cuál es su gran nombre, respondió respetuosamente Chu Feng. Soy la técnica de armadura de tortuga negra. Chico, tu suerte es bastante agradable. No solo fuiste capaz de encontrar este lugar, también fuiste capaz de luchar contra la formación ilusión. Al menos tienes cierto potencial. Mientras puedas ayudarme con una cosa, consideraré pasar mi habilidad a ti. Pero me pregunto si estás dispuesto a ayudar o no. Después de escuchar esas palabras, el corazón de Chu Feng instantáneamente estaba en un éxtasis sin fin. La técnica de armadura de la tortuga negra también se llamó a sí misma como Bensun. El tono y el nombre similar ya permitían a Chu Feng adivinar de qué se trataba. Era muy posible que fuera otra habilidad secreta escondida dentro de la tumba emperador. Pensando en ese punto, ¿cómo podría desafiar Chu Feng? Él rápidamente respondió. Señor, por favor dame tus órdenes. Mientras pueda hacerlo, daré mi mejor esfuerzo. Jaja, inteligente niño pequeño. Parece que sabes lo que soy. Siento un aura familiar dentro de tu cuerpo, nunca hubiera pensado que el tigre blanco, ese tipo orgulloso, realmente te serviría. Capítulo 299, Exploración del antiguo castillo. Después de escuchar esas palabras, Chu Feng no pudo evitar sentirse sorprendido. Nunca hubiera pensado que era capaz de sentir la técnica de matanza del tigre blanco que estaba en su cuerpo. Jaja, no necesitas preocuparte. No seré tan orgulloso como ese tipo. No me importa reconocer al mismo maestro, pero si quieres recibir mi habilidad, aún necesito poner a prueba tu coraje. Dijo la técnica de armadura de la tortuga negra. ¿Probar de qué manera? Preguntó rápidamente Chu Feng. Sigue este lugar recto. Hay un antiguo castillo de piedra allí. En lo profundo del castillo hay una caja que está sellada. Tráeme esa caja, luego pasaré mi habilidad a ti. Por supuesto, no será tan fácil si quieres tomar esa caja. Tienes un límite de 10 horas. Si no puedes hacerlo, eso solo puede significar que tú y yo no estamos predestinados el uno para el otro. Ja, de repente, la técnica de la armadura de la tortuga negra se rió extraña y ruidosamente, mientras reía, la niebla que rodeaba a Chu Feng también retrocedía. Cuando la niebla desapareció por completo, regresó al vasto mundo de las cavernas. Sin embargo, la técnica de armadura de tortuga negra ya desapareció y no se pudo ver. Señor, ¿hay algo que lo proteja? ¿O eso significa que hay algún mecanismo? Preguntó Chu Feng rápidamente y en voz alta, pero fue inútil ya que después de que la técnica de la armadura de la tortuga negra se fue, no regresó. Era como si desapareciera por completo y no dejara rastro alguno. En ese instante, Chu Feng no pudo evitar dirigir su mirada hacia la dirección a la que la técnica de la armadura de la tortuga negra decía que debía ir. Había un túnel hecho de las rocas de la cueva. Era bastante similar a los túneles en la entrada de la tumba emperador debajo de Ciudad Vermilion. Chu Feng no dudó cuando sacó la brújula del espíritu mundial nuevamente y caminó hacia adelante. Él era realmente impotente ante la atracción de una habilidad secreta. Chu Feng, siento que la habilidad secreta te está engañando. Pero en ese momento, Eggy recordó solemnemente. Eggy, ¿qué quieres decir? Preguntó Chu Feng. Siento que esa habilidad secreta es astuta. No pasaría su habilidad de una manera tan simple. Dejando de lado que lo que te dijo que obtuvieras es muy difícil de obtener, incluso si lo obtuviste, no necesariamente te reconocería como su maestro. Tal vez incluso te consumiría, recordó Eggy.
¿De verdad? ¿Qué beneficios obtiene al usarme así? Chu Feng estaba un poco confundido. Así de simple. La razón por la que se queda aquí es muy probable porque esté estancada. Lo que quiere que usted tome posiblemente sea lo que pueda recuperar su libertad. Debes saber que las habilidades secretas son muy orgullosas. A menos que sea una persona extremadamente poderosa, no estarían dispuestos a someterse. Entonces, eso hace que algunas habilidades secretas no elijan a otro maestro después de que dejó al primero. Entonces, con un cuerpo de libertad, deambula por el mundo. A menos que se encuentre con un experto superfuerte que los obligue a someterse, no servirán a ninguna otra persona. La habilidad secreta recién dijo que era diferente a la técnica de matanza del tigre blanco. Intencionalmente dijo que no era orgullosa, pero eso hace que sea más sospechoso al ocultar su orgullo. En general, siento que no te servirá fácilmente, y más bien, parece que te está utilizando, explicó Eggy. De hecho, las cosas buenas que están al alcance de la mano siempre causarán que la gente dude. Sin embargo, ahora mismo, ni siquiera tengo otra opción. Además, lo que realmente temo es que la caja que quiere que tome no será tan fácil de tomar. Chu Feng ya entró en el enorme túnel de la cueva. Delante de él, aparecieron enormes símbolos densamente empaquetados. Estos son símbolos antidemonios. Es posible que también haya un espíritu maligno aquí custodiando. En ese instante, incluso Yi no pudo mantener la calma. Los símbolos antidemonios se usaban para restringir los espíritus malignos y aquellos que podían convertirse en espíritus malignos requerían al menos el cultivo del reino celestial. No era algo contra lo que Chu Feng pudiera luchar. Parece que la técnica de armadura de tortuga negra realmente me ha dado una tarea difícil. Chu Feng se rió amargamente y no pudo evitar ser más cuidadoso. Sin embargo, no detuvo sus pasos porque no quería perder el tiempo de 10 horas. Después de 2 horas de marcha apresurada, el túnel de la cueva también comenzó a hacerse enorme y los símbolos antidemonio también se reunieron más de cerca. Lo que también significaba que Chu Feng se acercaba cada vez más a ese espíritu maligno. Finalmente, después de 2 horas más de caminata, los símbolos antidemonios se terminaron y un enorme y antiguo castillo apareció frente a Chu Feng. La forma del antiguo castillo era como un cráneo humano. Era siniestro y aterrador, le daba a la gente una sensación extremadamente extraña. Para no atraer la atención, Chu Feng no tuvo más remedio que guardar la brújula y ocultar su aura. Cuidadosamente, llegó a la entrada que era como una boca. Chu Feng, escúchame. Con tu fuerza actual, si te encuentras con un espíritu maligno, sin duda morirás. Los espíritus malignos captan el poder de las formaciones espirituales y a pesar de no tener poder espiritual, si se te aferra, el escape es prácticamente imposible. Entonces, si te encuentras con un espíritu maligno, debes permitirme controlar tu cuerpo, de lo contrario tú y yo moriremos. Si te consume, no solo tú, incluso yo ciertamente moriré. Seremos absorbidos y refinados como la energía de la fuente y desapareceremos por completo. Eggy recordó gravemente. Milímetros. Chu Feng asintió con la cabeza. Había visto antes un espíritu maligno y sabía lo aterrador de cosas como esas. Fue exactamente como lo dijo Eggy. No era algo contra lo que él podría luchar. Estos no eran tiempos para fingir fuerza, así que cuando llegara el momento, él haría lo que tenía que hacer. Permitiría que Eggy controlara su cuerpo. Incluso si Eggy recibiera una gran carga, mientras pudieran sobrevivir, al menos tenía métodos para ayudarle a recuperarse. Pero si estaban muertos, significaba que no tenían nada. Después de la decisión, Chu Feng continuó adentrándose en el antiguo castillo. Cuanto más se adentraba, más incómodo se sentía. Sorprendentemente descubrió que solo había un túnel. Para evitar ser descubierto por el espíritu maligno, Chu Feng no se atrevió a usar su poder del espíritu para su detección. Se vio obligado a ser pasivo en esas situaciones. Pero él no tenía opción. Solo podía seguir adelante. Al final, una gran sala principal apareció frente a la cara de Chu Feng. El estilo de la sala principal podría describirse con una palabra: extraño. La inquietud se filtraba por todas partes como si un terrorífico espíritu maligno pudiera aparecer frente en cualquier momento. Pero Chu Feng no tuvo tiempo para pensar en esas cosas porque su mirada actual ya estaba atraída por una gran silla al final, ya que había una caja extraña en ese trono. La caja era muy grande y su forma era muy extraña. Parecía un ataúd, pero tenía miles de agujeros y era 10 veces más grande que los ataúdes normales. Maldición. Hay una formación del espíritu en esta silla. Al ver que el espíritu maligno no estaba dentro del antiguo castillo, Chu Feng rápidamente llegó frente a la enorme silla. Pero descubrió que alrededor había una capa muy impresionante de formación espiritual protectora. No entres en pánico.
Con las técnicas de formación del espíritu que actualmente captas, deberías ser capaz de descifrarlas. Pero nadie sabe cuándo volverá el espíritu maligno, así que debes ser rápido, recordó Eggy. Milímetros, solo puedo hacer eso. Chu Feng rechinó los dientes. Para obtener la habilidad secreta, solo podría arriesgarse al peligro de ser atrapado en cualquier momento para descifrar la formación del espíritu en la enorme silla. Sin embargo, cuanto más descifraba, más se sentía preocupado. Sintió que había un par de ojos mirando detrás de su espalda, pero cuando se giró para mirar, claramente no había nada allí. Capítulo 300. El espíritu maligno reconoce a su maestro dentro del misterioso castillo antiguo. Mientras abrazaba emociones incómodas, Chu Feng estaba descifrando la formación espiritual de la silla. Finalmente, después de 4 horas completas de descifrado, finalmente abrió la formación. En ese instante, estaba lleno de sudor e incluso su ropa estaba empapada. Se encontraba realmente nervioso hasta el extremo. Las 4 horas fueron sin duda los momentos más difíciles para él porque no sabía cuándo aparecería el temible espíritu maligno y lo selló dentro de la sala principal. Pero afortunadamente, al final tuvo éxito. Cuando abrió con éxito la formación del espíritu, Chu Feng pudo tocar la extraña caja en forma de ataúd. Pero no perdió su racionalidad debido a la emoción. Primero usó su poder del espíritu para observar cuidadosamente la extraña caja y después de descubrir que no había anormalidades, extendió su mano para agarrarla y quiso llevársela. Pero incluso antes de dejar que Chu Feng se acercara, se emitió una luz deslumbrante desde la caja. Al mismo tiempo, una aura extremadamente aterradora se filtraba de ella. Chu Feng, corre. Hay un espíritu maligno dentro de esta caja. De repente, él gritó tensamente. ¿Qué? ¿Espíritu maligno? ¿Cómo hay un espíritu maligno aquí? Chu Feng primero se sorprendió, luego de eso, de repente se dio cuenta de algo y maldijo grandemente en su corazón: maldición. Me han engañado. Chu Feng ya había reaccionado a la situación. Sabía que siempre hubo un espíritu maligno en el antiguo castillo. Sin embargo, el espíritu fue encarcelado en la caja similar a un ataúd y justo ahora, pasó 4 horas enteras sin más que pensar en formas de liberar al espíritu maligno, por lo que estaba más preocupado y aterrorizado. En lo que Chu Feng se sentía más indefenso era que en realidad había tenido éxito. Logró liberar el espíritu maligno sellado. Obviamente, él fue jugado por la maldita técnica de armadura de tortuga negra. Pero estar enojado era estar enojado y los pasos de Chu Feng no podían dudar. Él ya usó la técnica Imperio Celestial al extremo e hizo grandes progresos mientras escapaba hacia el exterior del antiguo castillo por su vida. Jaja, estoy en libertad. Finalmente, soy libre. Nunca hubiera pensado que hubiera un humano tan delicioso para que yo pudiera disfrutarlo cuando salga. Los dioses me tratan bastante bien. Simultáneamente, una ola de aura extremadamente grande lo oprimió con una velocidad inimaginable. Chu Feng, rápido. Dame tu cuerpo y déjame llevarte lejos de este lugar. Gritó allí inquieta. Pero fue demasiado tarde. Antes de que Chu Feng pudiera reaccionar, fue empujado al suelo por una ola de aura aún más fuerte. Cuando puso todo lo que tenía para levantar la cabeza, descubrió que un monstruo aterrador estaba de pie frente a él y lo miraba fijamente. Era un monstruo con forma humana. Sin embargo, era como un gigante. Tenía 15 metros de altura, con un par de ojos incluso más grandes que Chu Feng. Su rostro también era normalmente siniestro. El par de ojos vacíos, los dientes afilados y el gas rojo que circuló alrededor de su cuerpo le dijeron a Chu Feng que no era una persona, sino un espíritu maligno. Maldición. Entonces este es el poder de un espíritu maligno. Incluso mi poder espiritual ha sido sellado y mi conexión con él parece haber sido cortada y ya no puedo darle mi cuerpo. Chu Feng frunció el ceño. En toda su vida hasta ahora, fue la primera vez que se enfrentó a un oponente tan aterrador. Con únicamente presión, selló todo lo que tenía Chu Feng. Cultivo, poder del espíritu, incluso fue incapaz de comunicarse con Eggy. Eso causó que experimentara cierto tipo de sentimiento. La sensación de desesperación. Te has convertido en un espiritista mundial de capa gris a una edad tan joven, ¿eh? Usted tiene algunos métodos. Chico, no tengas miedo. Cuando te como, no te dejaré sentir ningún dolor. La voz del espíritu maligno era extremadamente horrible. Fue realmente como un demonio. Solo escuchando su voz, causó escalofríos bajar por la columna vertebral de Chu Feng. ¿Quieres comerlo? No estás calificado. Pero justo en ese momento, una voz profunda y antigua de repente sonó. Después de que la voz sonó, incluso el enorme castillo antiguo tembló. ¿Quién? Siguiendo el sonido de la voz, incluso la expresión del espíritu maligno cambió mucho.
No pudo evitar lanzar su mirada feroz hacia la dirección de la entrada. En ese instante, Chu Feng podía sentir claramente que la tierra temblaba debajo de él. Una vez. 2 veces. 3 veces. 4 veces. Esos fueron sonidos de pasos, pero ¿qué poder podría hacer que la tierra se sacudiera hacia cada paso? En esa situación, incluso el espíritu maligno se inquietó. Rápidamente agarró con su mano grande y apretó a Chu Feng en su palma. De hecho, quería tomarlo como un escudo de bloqueo de flecha. Al mismo tiempo, los pesados pasos se acercaban cada vez más y Chu Feng pudo ver 4 ojos rojos sangre aparecer en la dirección de la entrada. ¿Es posible que sea eso? Chu Feng se sintió sorprendido porque ya reconoció los 4 ojos rojos sangre. Después de la aparición de los ojos rojos sangre seguía una gran área de niebla. Eso causó que Chu Feng no pudiera ver su cuerpo original, pero tuvo que admitir que el aura que emanaba era aún más aterradora que el espíritu que lo sostenía en sus manos. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te has entrometido en mi territorio? Al ver eso, incluso el espíritu maligno se volvió tímido. Mientras hablaba, retrocedió y se encogió. Justo en ese momento, la niebla finalmente se retiró y apareció una cosa enorme frente a Chu Feng y el espíritu maligno. Sin embargo, tenía una apariencia muy extraña. Era como una enorme tortuga y afiladas espinas llenaban la parte superior del caparazón. Pero lo más importante fue que, encima de la enorme tortuga, había incluso una serpiente grande enrollada anormalmente aterradora. La gran serpiente y la tortuga compartían un solo cuerpo. 2 pares de ojos rojos sangre miraban a Chu Feng y al espíritu maligno. El monstruo especial era claramente, sin duda, la técnica de armadura de tortuga negra. ¿Ni siquiera me reconoces? La técnica de la armadura de la tortuga negra desdeñosamente miró al espíritu malvado. Eres tú. Eres de ese momento. En ese instante, el espíritu maligno tenía una cara llena de terror. Aunque tenía una cara muy siniestra, su expresión de miedo todavía se podía ver. De repente, el malvado espíritu se arrodilló en el suelo y comenzó a mendigar hacia la técnica de la armadura de la tortuga negra. Incluso dijo con un tono de súplica, «Milord, no sabía que había venido aquí. Ofrecí mucho antes, por favor, perdóname». «¿Quieres vivir o quieres morir?», preguntó la técnica de armadura de tortuga negra. «Vivir. Por supuesto que quiero vivir». El espíritu maligno respondió con petulancia. «Si quieres vivir, es simple. Abre los ojos, perro, mira con cuidado. De ahora en adelante, él es tu maestro. Cuando guardas aquí, no permites que otra persona pase por este lugar que no sea él. En cuanto a él, no solo necesitas dejarlo pasar, también necesitas escuchar sus órdenes». La técnica de armadura de tortuga negra señaló a Chu Feng y dijo. Al ver eso, el espíritu maligno no se atrevió a tener un rastro de falta de respeto. Rápidamente colocó a Chu Feng, que estaba en su mano, de nuevo en el suelo y luego habló con un tono respetuoso. Su subordinado le rinde sus respetos al maestro.